Hola, buen día. Mi nombre es César Francisco Medina. Soy de la materia de ecuaciones diferenciales y hoy voy a exponer mi proyecto final. Mi proyecto se llama Bobinas y Transformadores. Primero que nada quiero introducir para qué se utiliza eso en mi carrera. Yo estudio ingeniero en sistemas digitales y actualmente nosotros elaboramos proyectos de algunas clases utilizando estos transformadores. ¿Qué funciones tienen estos? Es que cuando la conectas a una corriente alterna, que es cualquier enchufe que nosotros tenemos en la casa, en este caso lo disminuye, pero también hay transformadores que aumentan. Es decir, entra un voltaje y aumenta o disminuye según el transformador. Más adelante vamos a ver que hay de diferentes tipos y con diferentes entradas. Un transformador consiste en dos bobinas y esas dos bobinas pues son magnetizadas, pero ya más adelante profundizaremos en esto. Espero que te guste. Primero que nada vamos a revisar cuál es el concepto de bobina y cuál es el transformador. Primero que nada, la bobina se define como un componente pasivo, la cual tiene dos terminales. Estas generan un flujo magnético cuando se hace circular por ellas una corriente eléctrica. Estas se fabrican regularmente enrollando un hilo conductor sobre un núcleo material ferromagnético o al aire. Y la bobina es parte de varios de los transformadores, teniendo pues en los principales transformadores dos bobinas. Vamos a revisar qué es un transformador. Es un aparato eléctrico que se utiliza regularmente para convertir la corriente de alta tensión y de débil intensidad en otra de baja tensión y de gran intensidad o viceversa. Y pues aquí vemos a continuación los tipos de bobina que existen. Si revisamos, hay algunas que vimos en clase, como fue la inductancia y la bobina que estamos viendo, la bobina con núcleo ferromagnético, con núcleo ferroexcube, la bobina blindada, electroimán, ajustable y variable. Todos esos dibujos son los diversos diagramas para representar una inductancia o bobina. Y pues ya aplicado esto en nuestro transformador, así se vería el diagrama de un transformador, donde en la parte en medio podemos revisar que hay 0 volts, ya que es denominada como tierra. Aquí es donde aterrizan pues todas las terminales de tierra, y en cada pata exterior podemos ver 12 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí de la pata de 12 a 12 va a haber 24 volts. Entonces este es un transformador que de 120 volts que le entran transforma a 24, y aquí adentro de toda la estructura van las bobinas, nada más que pues están encerradas por un campo, por un recubrimiento de metal. Aquí podemos ver la bobina representada en un esquema, siendo B el campo magnético, L longitud, N el número de vueltas. Todo esto es igual a la bobina. La I es la corriente que le entra al hilo, y pues es el tubo de metal. La situación que vamos a estudiar va a ser la descarga de una bobina, en la cual podemos aquí ver el diagrama correspondiente, que la bobina almacena energía dependiendo de su capacidad en un transformador. En un tiempo igual a 0, la inductancia que vemos aquí, que pues es bobina, se va a cargar hasta igualar el voltaje de la fuente. Y entonces, para descargar la bobina tenemos 4 ecuaciones que son primordiales, que es la de el voltaje, que se representa en este caso con la U de RT igual a U de LT, y la de la corriente, IRT igual a menos IL. Y también la de intensidad, que son partes muy importantes, que es la de voltaje, que es U de R igual a R por IR por T, y la de UL de T igual a L por la derivada de L por T. Entonces estas 4 ecuaciones se van a juntar y vamos a tener que
lo separamos en variables separables y tenemos esta ecuación. Al final nos queda que ILT es igual a exponencial de RL más K igual a que viene siendo una constante por la exponencial de RLT. Ya con todo esto tenemos algunas condiciones iniciales que dijimos que eran un tiempo cero, por lo cual nos queda una expresión final como esta: ILT igual a L longitud por la exponencial de la resistencia entre la inductancia por el tiempo. Y también esta expresión final la podemos obtener de esta ecuación que está aquí, que pues se refiere a la resistencia, ¿verdad? Cosas que ya repasamos un poco en clase, sin embargo son un poco diferentes por de lo que trata esto, que es la descarga de un transformador en este caso. Si vemos relaciones con RL, sin embargo tenemos otras cosas metidas como son la longitud y el tiempo. Y pues ya para concluir, voy a decir que los transformadores son fuertemente usados en la industria robótica, por lo tanto las ecuaciones diferenciales correspondientes pues son de gran utilidad. Con todo lo que se mencionó anteriormente, pudimos observar cómo los transformadores y las bobinas son de uso muy extenso para el área de la electrónica, principalmente de mi carrera, que es la robótica, ya que pues permite un sinfín de proyectos y que muchas cosas funcionen de hoy en día, como cualquier casa en base a una planta de luz que lleve transformadores, y como fue en este caso que vimos el ejemplo de la descarga de una bobina. Y pues es muy interesante cómo el funcionamiento del transformador se da bajo los campos magnéticos. Esto pues es una cosa muy interesante, y la ecuación diferencial las ecuaciones diferenciales que se usan en este modelo, pues principalmente para la descarga, vimos que era muy similar al de el circuito RL que vimos en clase, más sin embargo tiene algunas diferencias que pues son un poco notorias. Sin embargo va lo mismo ligado a los circuitos, que después se derivan transformadores, bobinas y otros componentes electrónicos, capacitores, resistencias, etc. Bueno, pues esta es mi conclusión, espero que les haya gustado. Gracias.